Pero el Consolador, el versículo 26, gracias, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. Dicen que lo que bien se aprende no se olvida. La primera vez que alguien me dijo esa frase fue al aprender a andar en bicicleta. Mis papás me prometieron que si aprendía a andar en bicicleta, más o menos como a los 7 años tenía, nunca se me iba a olvidar y que después, cuando quisiera volver a aprender, ya sería mucho más fácil. Les confieso, hermanos, no he tocado una bici desde hace muchos años, pero espero que realmente no se me haya olvidado la bicicleta y no me caiga pronto. Yo quiero invitarles a pensar, hermanos, si ustedes han intentado hacer algo de nuevo, algo que habían aprendido a hacer hace mucho tiempo, pero lo dejaron de hacer. Algunas personas, por ejemplo, aprendieron a tocar algún instrumento de pequeños, algunos obligados por sus papás y ya de adultos como que no quieren, no les cuesta trabajo, o quizás alguna habilidad manual o artística, hablar algún idioma, jugar algún deporte. No sé si todos alguna vez hemos experimentado, creo, esta experiencia, ¿no? De aprender algo y después de mucho tiempo intentar volverlo a hacer. Para algunos es más fácil, para otros es más complicado. Hay cosas que tenemos más frescas en la memoria y con un poco de esfuerzo lo podemos recordar. Por ejemplo, aprendernos los números de teléfono. Antes nos aprendíamos números de teléfono, ahora ya no, pero seguramente si empezáramos a recordar los primeros dígitos de nuestra casa o del teléfono de algún amigo, podríamos recordarlos. Pero es común que olvidemos lo que hemos dejado de hacer por mucho tiempo. Y eso es algo normal, es normal olvidar las cosas hasta que alguien viene y nos lo enseña. Y también a veces es cierto que tengamos que recordar o que se nos tenga que recordar constantemente algo que ya sabemos hacer o que ya hemos aprendido a hacer. Cuando yo aprendí a manejar, mi papá, y me dieron mi licencia, mi papá me dijo, no pienses que ya sabes manejar, vas a saber manejar cuando estés todos los días manejando y te acuerdes que tienes que poner las direccionales y te acuerdes que tienes que meter primero el clutch y luego el freno y tengas que aprenderte de memoria las direcciones. Ahí entonces ya puedes decir que sabes manejar. No solamente es adquirir una instrucción, sino también saber aplicarla en diferentes circunstancias. Me acuerdo, por ejemplo, cuando enseñamos a nuestra hija Ana de pequeña a lavarse las manos. Lavarse las manos no es muy complicado, todos lo aprendemos más o menos. Ella obviamente lo aprendió muy rápido, pero ahora había que recordarle cuándo lavarse las manos. No solamente era que supiera lavarse las manos, recordarle que tenía que lavarse las manos después de ir al baño, al regresar a la casa, de estar afuera en la calle, obviamente antes de comer. Y hablando de comer, no sé si alguien nos enseñó a comer. Comer es un instinto que todos tenemos, los bebés de manera instintiva se llevan cosas a la boca, pero lo que sí hay que enseñar a los bebés es qué se puede comer y qué no se puede comer. Los pediatras ya son a veces muy cuidadosos con la dieta, que primero no le des nada de cereales, nada más verduras y luego le empiezas a dar frutas y así poco a poco hasta que los niños aprenden a comer ya otro tipo de comidas más sólidas y luego los pediatras dicen, ¿verdad?, que no les des cubiertos primero, que usen las manitas y que con eso coman y se lo lleven a la boca. Obviamente los pediatras nunca han tenido que lavar ropa, por eso dicen que los niños jueguen con la comida, pero eventualmente los niños ya saben comer, comen carne incluso, y en algún momento ya queremos que los niños aprendan a hacer su propia comida, primero algo que no tenga que ver con el uso de la estufa, después ya comidas más elaboradas. Lo que quiero decir es que hay cosas tan sencillas y tan habituales para nosotros, pero que en algún momento tuvimos que aprender y se nos tuvo que estar recordando constantemente cómo hacerlo y además cómo ajustar ese aprendizaje a las nuevas circunstancias de la vida.
Y esto mismo sucede en la fe cristiana. Hablando de bebés, todos cuando llegamos a la fe cristiana éramos bebés recién nacidos, no porque hubiéramos nacido en un hogar cristiano, sino porque la Biblia misma dice, ¿verdad?, que los que creen son nacidos de nuevo. De alguna manera tenemos una nueva experiencia de vida y un nuevo aprendizaje. Y tenemos que aprender a hacer las cosas de nuevo. Y tenemos que aprender a hacer las cosas a la manera de Jesús. Quienes llegamos a la fe ya en nuestra adultez, nos damos cuenta de que a veces tenemos que cambiar muchos hábitos que antes teníamos. Los que llegamos a la fe desde pequeños, tenemos ya un ambiente cristiano que más o menos nos ha ido instruyendo y guiado, pero tenemos que aprender todos a vivir la vida cristiana y a crecer en la vida cristiana. Hay muchas razones por las cuales llegamos a la fe, como ya lo decía, algunos nacimos en un hogar cristiano y desde pequeños tuvimos instrucción en la Biblia, en la fe cristiana, y en algún momento llegamos a reconocer que el amor de Dios estaba disponible de manera personal para nosotros. Hay otras personas que llegaron a la fe por curiosidad, ¿verdad?, a ver de qué se trata eso de los cristianos, algunos por conveniencia, algunos, ¿verdad?, pensando que en la iglesia cristiana nos ayudamos mucho, se acercan esperando recibir algún tipo de ayuda y terminan quedándose. Otros lo hacen por alguna necesidad muy especial y reciben algún milagro y entonces en gratitud buscan una vida que agrade a Dios. Pero sea cual sea la razón por la que nosotros hayamos venido a la fe cristiana, espero que lo que nosotros estamos viviendo ahora como cristianos no sea lo mismo que empezamos a vivir al inicio. Solamente quizás en una cosa, ¿verdad? El Apocalipsis nos dice que regresemos a nuestro primer amor, pero se esperaría que después de un cierto tiempo hubiera una madurez cristiana, una comprensión cristiana, no solamente eso, sino una perspectiva cristiana, que podamos aprender a ver la vida con ojos cristianos. Hay una frase del autor cristiano C.S. Lewis que dice: creo en el cristianismo como creo en el sol, no porque pueda verlo, sino porque gracias a él puedo ver todo lo demás. ¿Qué quiere decir eso? Gracias a la luz del sol podemos ver. Gracias a la fe cristiana tenemos una nueva perspectiva del mundo y de las circunstancias, y eso es algo que tenemos que ir madurando y creciendo. Y hermanos, acúsome también que así como puede que se me haya olvidado la bicicleta, sé que muchas veces me siento perdido en mi crecimiento cristiano, en mi madurez cristiana. No sé si a veces me complico demasiado la ruta y las decisiones, o de repente siento que me empiezo a alejar de algunas cosas que había aprendido del maestro. Y no es porque Jesús haya sido un mal maestro, sino porque yo soy un estudiante terco, necio y olvidadizo. Y requiero que alguien me recuerde constantemente la fe sencilla con la que llegué a Jesús, con la que me criaron mis padres, pero que al mismo tiempo me vaya guiando en las nuevas decisiones y en las nuevas situaciones y en las nuevas temporadas que debo enfrentar. Por eso me gusta la lectura del día de hoy en Juan 14:26, cuando Jesús dice en esta versión: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El capítulo 14 de Juan es parte de un discurso, como decía la semana pasada, largo de Jesús en lo que llamamos la Última Cena, que inicia en el capítulo 13 y se extiende hasta el capítulo 17. Y en el capítulo 14, en esta porción de los versículos 23 al 29, Jesús está insistiéndole a sus discípulos que deben permanecer en el amor de Dios. La semana pasada hablábamos de cómo Jesús nos manda, no nos sugiere, no nos da un consejo,
nos manda que nos amemos unos a otros, y ahora Jesús dice que si obedecemos los mandamientos del Padre, es decir, si nos amamos unos a otros, permaneceremos en el amor del Padre. Y entonces dice Jesús que aunque Él se vaya y ya no esté con nosotros, nosotros permaneceremos en el amor del Padre si es que obedecemos sus mandamientos, y para asegurarnos de su presencia, Jesús promete enviar al Espíritu Santo para acompañar a sus discípulos y para acompañarnos hoy en día también a nosotros. Y aunque Jesús ya no está físicamente con nosotros, su presencia sigue con nosotros por medio del Espíritu Santo. Aunque Jesús en esta porción no lo llama Espíritu Santo, o sí lo llama, pero le da un título, dice que es el Consolador, el Consolador. Esa palabra Consolador en algunas otras versiones aparece como defensor o como abogado, viene de la palabra griega parakletos, que significa aquel que es llamado para estar al lado de alguien, es decir, una especie de acompañante. Y este término se usaba en el contexto legal cuando alguien se presentaba ante un juez y entonces llamaban a alguien para que lo asesorara, para que lo acompañara. Por eso es que se traduce también como abogado o como defensor, pero también tiene este sentido de que es alguien que nos va acompañando mientras crecemos en la vida cristiana. Ahora, yo no sé de dónde saqué la idea de que el Espíritu Santo va y viene a mi vida, ¿eh? Como si fuera un papá que está mirando de lejos a su hijo que está jugando, atento, ¿verdad? Ya va a meter la mano ahí en el contacto, entonces ya viene el papá e interviene. O a veces, otra vez no sé de dónde saqué la idea de que el Espíritu Santo viene cuando tenemos ciertas circunstancias o ciertas experiencias religiosas, cuando la música suena de cierta manera, cuando hacemos ciertas cosas y entonces viene el Espíritu Santo. Cuando se acaba el tiempo de la alabanza, el Espíritu Santo dice, bueno, qué gusto estar con ustedes, ya me tengo que ir. Y tenemos, bueno, al menos yo, esa idea de que el Espíritu Santo va y viene. Ciertamente Jesús dice, ¿verdad?, que el Espíritu va a donde quiere, pero lo que quiere decir Jesús es que el Espíritu Santo tiene su voluntad propia, no tanto que sea una presencia fluctuante. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. No necesita o no necesitamos estar en problemas para que venga el Espíritu Santo y nos saque la manita del contacto, o no necesitamos tener cierta música o ciertas condiciones para que el Espíritu Santo venga, porque es alguien que ha sido llamado para estar con nosotros y está con nosotros y nos ayuda en las diferentes circunstancias, y cuando nuestro corazón está más dedicado al Señor, desde luego que somos más receptivos o más perceptibles de la acción del Espíritu Santo, pero Jesús nos prometió que el Espíritu estaría con nosotros siempre, constantemente y a cada momento. Y como les decía, en el versículo 26 leemos que el Espíritu Santo hace dos cosas. Entre muchas otras cosas que el Espíritu Santo, Jesús dice que el Espíritu habrá de enseñarnos todas las cosas y recordarnos lo que Jesús nos enseñó. Ahora, enseñarnos, me parece a mí que hay que entenderlo no como la idea de enseñarnos algo completamente nuevo y distinto, algo que no podamos nosotros descubrir en la Biblia. Creemos que la Biblia es la inspiración de Dios y que ahí podemos encontrar todo lo que el Señor nos quiere enseñar y nos quiere decir. Pero el Espíritu Santo nos enseña cómo hemos de aplicar, valga la redundancia, las enseñanzas de Jesús en cada situación, y además nos recuerda cuáles son esas enseñanzas importantes que Jesús quiere darnos. Así que quisiera que el resto del tiempo de la predicación reflexionemos en tres cosas que probablemente el Espíritu Santo deba enseñarnos cómo aplicar en nuestra vida, y tres cosas que el Espíritu Santo deba recordarnos el día de hoy. Lo primero que
tal vez el Espíritu Santo quiere decirnos y enseñarnos hoy es cómo debemos seguir a Jesús, al menos en un aspecto. En Juan 21:22, Jesús está hablando con Pedro y entonces lo está restaurando, ¿verdad? Es la escena que hace unas semanas también recordábamos cuando le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, tú sabes que te quiero. Y mientras están platicando, nos dice el Evangelio de Juan que llega el discípulo amado. Y Pedro le dice, bueno, ¿y este qué, no? ¿A qué viene aquí a estorbarnos? Y entonces Jesús le dice a Pedro, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Y muchas veces, hermanos, en nuestro seguimiento y en nuestra vida cristiana, nos comparamos con otras personas, por las cosas que tienen, por el trabajo que realizan, por la familia que han formado, por la vida que llevan, por el ministerio de la iglesia. Hermanos, muchas veces comparamos la iglesia con otras iglesias. Ellos tienen, nosotros no. Ellos hacen, nosotros no. Miramos nuestra vida, miramos nuestro discipulado, nuestro seguimiento cristiano, y no es como quisiéramos. Quisiéramos ser como aquellas personas a las que admiramos. Pero Jesús nos enseña que para seguirlo a Él no hemos de fijarnos en los demás, no hemos de compararnos con las demás, sino solamente seguir a Cristo, enfocarnos en Cristo, seguir solamente a Cristo. Tenemos que aprender, hermanos, que nuestro crecimiento es personal y siempre podemos apoyarnos en los demás, podemos ayudarnos unos a otros, amarnos unos a otros, pero nuestro crecimiento es personal. Cada uno de nosotros tiene un ritmo, un paso de crecimiento, hablando otra vez de los bebés. Algunos bebés gatean, otros bebés no gatean, algunos bebés empiezan a hablar pronto, otros tardan más. Todos tenemos un ritmo de crecimiento distinto. Y si estamos dispuestos a no mirar a las demás personas, sino a mirar a Cristo, abrir nuestro corazón a Dios, entonces iremos avanzando en lo que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo nos enseña que debemos enfocarnos en seguir a Jesús y no en imitar a las demás personas. Necesitamos seguir a Jesús y no imitar a las demás personas. Lo segundo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar hoy, lo encontramos en Juan 12:25. Esta es una enseñanza de Cristo y cómo debemos aplicarla hoy. Hermanos, la semana pasada les dije que el Nuevo Testamento tiene mandamientos muy elevados, demasiado elevados, y este es uno de ellos. Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Esta es una de las enseñanzas más difíciles de Jesús, más difíciles de Jesús. Es un pasaje que nos enseña a renunciar a mí mismo para poder seguir a Jesús, y es una de las enseñanzas que necesitamos actualizar más constantemente, porque esta enseñanza nos invita a aborrecer nuestra vida en este mundo, a renunciar a nuestra vida en este mundo. Pero a veces tenemos que saber qué es lo que hemos de renunciar al mundo, porque a veces hay cosas buenas en el mundo y no debemos renunciar a ellas, y si son buenas es por la gracia y la misericordia de Dios, no porque sean buenas en sí mismas, sino porque el Señor, por medio de su Espíritu, hace algo bueno de entre todo lo malo que puede existir. A veces renunciar a este mundo significa dejar ciertos placeres que pueden ser dañinos para mí, aprender a administrar bien mis recursos, a servir a mi familia, a servir a otras personas. Yo conozco un pastor que cuando fue llamado al ministerio, él decía, no sé si Dios me está llamando al ministerio porque tengo una vida acomodada y siento que debo renunciar a ello para ser pastor. Y yo le decía, no necesariamente, no tienes que aborrecer
la vida que el Señor te ha dado, más bien debes rendirla para que eso dé frutos en el reino de Dios. Entonces tenemos que aprender qué cosas debemos aborrecer en el mundo y qué cosas debemos entregar a Dios para que sirvan en su reino. Debemos aprender a renunciar a nuestra vida terrenal para poder recibir entonces la vida eterna. ¿Cómo se ve eso en nuestra vida cotidiana? Es algo que tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos vaya enseñando. En tercer lugar, una enseñanza maravillosa, también en Juan 14, pero ahora en el versículo 12, donde Jesús dice: de cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Nos gustaría pensar en la posibilidad de hacer milagros aún mayores que los milagros de Cristo. Si Jesús resucitó a Lázaro, pues nosotros resucitamos a 2 o a 3 personas. Si Cristo multiplicó el pan para alimentar a 5,000, nosotros multiplicar el pan para 5 millones. Si Jesús caminó sobre el agua, que nosotros flotáramos en el aire. Y ciertamente sería muy lindo hacer todos esos milagros. Pero en la Biblia, los milagros no son para hacer un espectáculo o para demostrar necesariamente el poder de Cristo, aunque ciertamente lo hacen, sino más bien los milagros que Cristo hace son para dar vida a otras personas y, como dice el Evangelio de Juan, vida en abundancia. Así que me parece a mí, hermanos, que cuando Jesús nos enseña que haremos cosas más grandes que Él, quiere decir que nosotros podemos hacer cosas que den vida y vida en abundancia a otras personas. ¿Qué significa esto? Tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos enseñe cómo podemos cada uno de nosotros hacer cosas que den vida en abundancia a otras personas. Puede ser tan sencillo como acompañar a alguien que ha tenido una pérdida. Eso es dar vida en abundancia. Alimentar a una persona que no tiene hogar, dar trabajo a alguien que lo necesita, recibir una visita en casa, cambiar la manera en la cual nos dirigimos a nuestra familia, perdonar, pedir perdón, acompañar a las personas en sus dificultades. Tantas cosas que quizás no son milagros en el sentido estricto de la palabra, pero que sí dan vida y dan vida en abundancia. Y hermanos, quizás lleguemos a alimentar a 5 millones de personas, pero no por un milagro, sino por nuestra compasión constante. Jesús nos enseñó que cosas más grandes que Él haremos, y el Espíritu Santo nos enseñará cómo hacer esas cosas. Asimismo, el Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús nos ha dicho. Recordar es algo necesario cuando estamos en tiempos difíciles, en tiempos de soledad, de problemas o de incertidumbre. Así que pensando en eso, el Espíritu Santo nos recuerda estas 3 cosas que nos darán paz en cualquier situación. Jesús mismo dijo en el pasaje que hemos leído que Él nos da su paz, nos deja su paz, no es la que el mundo conoce. Así que 3 recordatorios del Espíritu Santo para tener paz en nuestra vida hoy. En cierta ocasión, los discípulos de Jesús estaban en el mar de Galilea y se desató una tormenta terrible y tenían miedo, y entonces vieron a Jesús caminando sobre el agua y pensaron que era un fantasma, pero Jesús les dijo: soy yo, no teman. Hermanos, a veces nuestra vida atraviesa tormentas difíciles, enfermedades, dolores, tristezas, abandonos, y nos da miedo y nos preocupa, y como los discípulos podemos pensar que estamos a punto de morir, pero escuchamos a través de la tormenta la voz de Jesús que dice: no temas, soy yo, no temas. Y aunque haya tormentas y Jesús está en nuestro barco, llegaremos a salvo
a la otra orilla. En los evangelios hay dos relatos distintos de las tormentas. En uno, Jesús calma la tormenta. En el otro, no calma la tormenta, pero llegan a salvo al otro lado. Tal vez la tormenta se calme, tal vez no se calme, pero mientras Jesús esté con nosotros, estamos a salvo. El segundo recordatorio, esto es muy importante. En Juan 9, Jesús encuentra a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntan, ¿quién pecó para que este hombre esté ciego? Qué pregunta, porque le dicen, ¿pecó él o pecó sus padres? ¿Cuándo pudo haber pecado un ciego de nacimiento? ¿En el vientre de su madre? Pero los discípulos piensan lo que muchas personas en ese entonces pensaban y muchos hoy tal vez podemos pensar, que las enfermedades, que las circunstancias difíciles de la vida, que los problemas que vivimos son por nuestro pecado. Y ciertamente, hermanos, a veces acarreamos con las consecuencias de nuestras malas decisiones o de nuestro pecado, pero muchas veces la vida es horrible, la vida es fea y no es por nuestro pecado, sino por la vida misma. Y entonces Jesús le responde a sus discípulos, no pecó él ni sus padres, más bien es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, la circunstancia difícil en la que estamos pasando, que quizás pudo haber sido nuestro pecado, que quizás pudo haber sido el pecado de alguien más, o simple y sencillamente la vida, es para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. No todo lo que vivimos es por nuestro pecado. No todo lo que vivimos es nuestra culpa. Pero aún si lo fuera, nos reconforta saber que aún en eso difícil, Dios puede mostrar su gloria, su luz y su salvación para nosotros. Y finalmente, en este mismo pasaje, Juan 14, 16 y 17, Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo hoy nos quiere recordar de esa promesa de Jesús. Es una promesa de que el Espíritu Santo permanece con nosotros. Era una promesa que Jesús le dio a sus discípulos hace 2000 años, pero que ya se ha cumplido y que nosotros ya tenemos el Espíritu Santo y que permanece con nosotros. Permanece con nosotros. No hay manera en la cual nosotros podamos, dice el Salmo 139, alejarnos de la presencia del Señor. Si subiéramos a lo más alto, a lo más bajo o a lo más lejano, la presencia de Dios está con nosotros. No hay forma en que podamos escapar del Espíritu Santo. Él está presente y permanece con nosotros siempre, siempre, siempre. Hay una anécdota de un señor que después de jubilarse decidió que quería hacer algo nuevo en su vida y se le ocurrió aprender a sus 50 años a volar avionetas, esto en Estados Unidos donde es más fácil. Y cuenta la historia de que consiguió clases con un instructor, con uno de los mejores instructores, y estuvo aprendiendo con él, pero tiene que pasar un examen para que le den una licencia de vuelo. Y entonces conforme llegaba el día del examen, este señor se ponía más nervioso porque su instructor era tan bueno que iba a ser muy exigente. Y entonces cuando llega por fin el día, por primera vez este hombre sube a la cabina de la avioneta completamente solo. Ya no estaba el instructor con él. Y dice que en lugar de sentirse nervioso, empezó a sentirse muy confiado. No porque él fuera un buen piloto, sino porque su instructor era un buen instructor. Y entonces dice que cuando estaba realizando las maniobras de vuelo,
de despegue, de aterrizaje, de sobrevuelo y todo eso, dice que él sentía que junto a él estaba su instructor y que le susurraba en el oído: mueve este botón, jala la palanca, vira de esta manera, vira de la otra manera, sintiendo que el instructor estaba con él. De la misma manera, hermanos, en este vuelo llamado vida, el Espíritu Santo está con nosotros. Y cuando escuchamos una voz en nuestro interior, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, o no sé dónde lo podamos sentir, en nuestras entrañas, que nos dice: sigue por este camino, toma esta decisión, recuerda esto, es la presencia del Espíritu Santo. No sé, hermanos, si ustedes necesiten recordar algo o necesiten volver a aprender algo, les aseguro que el Espíritu Santo está con nosotros para enseñarnos y para recordarnos.